buenas tardes. En esta hora vamos a hablar acerca de un tema. El tema es la misericordia de Dios. Y en esta tarde, ¿qué entendemos por misericordia? La misericordia es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es una cualidad que Él tiene, ¿verdad? El Señor nos habla, nos bendice, obra en nosotros con poder. Entonces, el amor que Dios tiene para con nosotros es grande y sublime. No lo podemos medir, no lo podemos entender, pero sí, cada día Él nos lo muestra. O sea, Dios muestra el amor que tiene para usted y para mí. ¿Y cómo lo muestra? Pues con su misericordia. La misericordia de Dios es con usted y conmigo. El bien de Dios es para usted y para mí. ¿Qué le quiero decir? Que Dios quiere bendecirnos siempre. Dios quiere que nos vaya bien. Dios no quiere que estemos mal. Dios quiere que estemos bien. Y entonces podríamos preguntar, bueno, si Dios quiere que estemos bien, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantas enfermedades como en este caso este coronavirus que nos mantienen encerrados, quizás algunos ya estresados por estar tanto tiempo pues sin salir? Algunos han perdido su trabajo, otros han perdido citas médicas, algunos que tenemos que tomar ciertos medicamentos, pues no podemos ir por ellos ahorita a los hospitales. ¿Por qué? Pues porque están estas contingencias de salud. Y aparte de esa contingencia de salud está la contingencia económica, la situación económica que también es algo que puede estar apremiando a muchos de nosotros. Como les decía hace un principio, pues a lo mejor perdieron su trabajo, quizás, ¿verdad? Los descansaron y les dijeron, pues vamos a contratarte, pero hasta que se termine toda esta situación y que nos permitan laborar, entonces sí ya te llamamos para que tú sigas trabajando. Y uno dice entonces, ¿dónde está Dios? ¿En qué momento Dios permitió todo esto? Y a veces que algunos queremos culpar a Dios de que Dios nos permite estar en estas situaciones. La palabra de Dios nos enseña que Dios a usted y a mí nos ama de una manera especial. Cuando nosotros sentimos, ¿verdad?, que tenemos una situación difícil, usted y yo podemos clamar a Dios y clamamos a Dios y Dios nos responde. Cuando todo va bien, pues no buscamos de Dios, no nos acercamos a Dios. Sentimos que pues no tenemos necesidad de buscar a Dios. Algunos dicen, pues yo ni siquiera creo en Dios. Esa es una falacia, una fantasía. Tenemos libertad de creencia y libertad de pensamiento. Y Dios así lo permite. Pero la verdad de las cosas es que Dios existe y que Dios nos ama. Y hay una ocasión que alguien me dijo, me enseñó un reloj y dice, ¿qué pensarías tú si yo te dijera que este reloj se creó solo, se formó solo? Y nosotros pensaríamos, pues claro que no. Este reloj alguien lo hizo. No se puede crear solo. Decir que se creó solo es, pues nos dirían que estamos locos. Se reirían de nosotros. Bueno, Dios no se ríe de nosotros, ¿verdad? Pero así como pensamos que un reloj no se creó solo, que es muy exacto, que marca las horas, que marca los segundos, los minutos, los segundos, y pasan días y días y días y está marcando con exactitud. Pues miren, la creación
donde vivimos, el mundo en que vivimos, el día, la noche y todas las maravillas que vemos cuando sale usted al campo y ve las montañas y ve los árboles. Usted diría entonces, como la ciencia dice, que todo se creó porque sí, que fue la evolución a través de miles de millones de años. Yo creo que si alguien dijera, pues la Tierra nada más se creó porque sí, pues nos dirían como si dijéramos el reloj se creó porque sí. Pues claro que no, hubo alguien que lo creó. Y ese alguien, el Ser Supremo, el Dios eterno, el Dios que a usted y a mí nos ama. Dios es amor, así lo define la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8. Dice la Escritura que Dios es amor. Y que Él no solo dice que es amor, sino que Él nos ama. Y Él nos muestra que nos ama haciendo muchas cosas en favor de nosotros. Es decir, con hechos. Y esos hechos, a esos hechos le llamamos la misericordia de Dios. Dice la Escritura que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nunca faltaron sobre nosotros sus misericordias. ¿Y a qué se refiere con no ser consumidos? Fíjense que dice la Escritura, y nuestra conciencia también nos avisa cuando hacemos algo que no está bien. Nos sentimos mal, nos sentimos raros, que no estamos haciendo bien. Hay quienes quizás tienen una manera de vivir que ya no se sienten mal cuando hacen mal. Pero nuestra conciencia nos dice que estamos haciendo mal, estamos actuando mal, estamos pecando y trae consecuencias. Porque lo que usted siembra, lo que yo siembro, eso cosecho. Esa es una regla. Se le llama la regla de la siembra y la cosecha. Y es muy fácil de entenderla. Si usted tiene un campo, a lo mejor tiene quien trabaje por usted y manda a los trabajadores a que le siembren maíz. Y con el cuidado y con los meses, ¿usted qué va a cosechar? Va a cosechar maíz. Si yo le dijera, no, usted siembra maíz y con el tiempo usted le van a crecer unas sandías muy grandes y jugosas. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque dice usted, yo sembré maíz y yo voy a cosechar maíz. Y en la vida así es. Lo que usted siembra, eso usted cosecha. Y si nosotros hacemos las cosas mal, nos va a ir mal. No vamos a estar bien. Y la palabra de Dios nos confronta a usted y a mí. ¿Cree usted en Dios o no cree usted en Dios? Dios existe, Dios vive, Dios es un Dios de amor. La misericordia de Dios es con usted y conmigo. Aunque usted no crea, la misericordia de Dios es con usted y conmigo. Y eso es algo maravilloso. Y yo le decía, entonces si actuamos mal, pues estamos pecando contra Dios, pero ese pecado o esa mala siembra nos va a traer consecuencias malas a nuestra vida. Y dice la Escritura en el libro de los Romanos, capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 también el mismo apóstol Pablo dice a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el alma que pecare, la persona que ofendiere, que pecare contra Dios, esa morirá. Esa es una ley.
Eso no depende si nosotros creemos en Dios o no creemos en Dios. Eso es una ley. Así como existe la ley de la gravedad. Y aunque no lo sepamos técnicamente en qué consiste la ley de la gravedad, ¿verdad? La velocidad de un cuerpo en caída libre y tantas cosas, la teoría, como decimos, aunque no sepamos nada de eso. Nomás nos dicen, ¿sabes qué? Si tú te caes de un primer piso, no te vas a quedar suspendido en el aire. Vas a llegar al piso y ahí te vas a golpear y te vas a lastimar. Y todo el mundo lo sabemos. Y si nos tropezamos y nos caemos, pues vamos a golpear contra el piso. Esa es una ley, la ley de la gravedad. Y muchas veces no reparamos en ello, pero la damos por cierta. No tenemos ninguna duda de que existe. En cualquier momento lo podemos comprobar. Entonces, hay leyes espirituales. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Y no hay acepción de personas. No hay. Entonces tenemos nosotros, en el amor de Dios, que Dios es amor, y en la misericordia de Dios, Él dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice no se pierda, es no se condene, no muera eternamente, sino que en Cristo Jesús, por la misericordia de Dios, por ese grande amor que Dios tiene para usted y para mí, Dios, en el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él llevó Él murió en nuestro lugar, en lugar de morir nosotros, Él murió en nuestro lugar. Él pagó por usted y por mí un alto precio, su vida misma, y derramó su sangre en la cruz. Y la Escritura nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjese bien, si nosotros hacemos las cosas mal y no hay justo ni aún uno, no hay nadie perfecto, todos pecamos, todos ofendemos, entonces nos corresponde la muerte. Pero en el amor de Dios, en la misericordia de Dios para su vida y para la mía, el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Pagó por nosotros un alto precio. Entonces, ahora hay perdón. La misericordia de Dios, tan grande y tan maravillosa, consiste en el perdón de Dios de nuestras faltas, de usted y mías. El perdón de los pecados. Ese es algo preciosísimo, costosísimo. Él nos perdonó en la cruz del Calvario y nos limpió. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida nos limpió con su sangre preciosa. Y no solo eso, no solo quedó hasta allí, sino que nos salvó de esa sentencia de la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces ahora Cristo murió por nosotros y ya no vamos a morir. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la grande misericordia de Dios, el perdón, la limpieza, la vida eterna, su presencia con usted y conmigo. Quizás
pueda pensar, pues qué fácil es decir todo esto, qué fácil es leer la Biblia y decir lo que dice la Biblia. Pero quizás en su posición, o sea, su posición, diga, pues yo me crié sin mis papás, o yo, ¿verdad? No solo me crié sin mis papás, sino me trataron muy mal en mi infancia. O yo estoy sumido en las drogas, en el alcoholismo. Y siempre me han dicho que no sirvo para nada, que no soy nadie, que no valgo nada. Permítame decirle que porque Dios es amor y en la misericordia de Dios, usted es muy valioso para Dios. Es de gran valor. ¿Y por qué puedo decirle esto? Por lo siguiente. ¿Cuántas personas somos en el mundo? Como 7.600 millones. Muchísimas personas. Sin embargo, usted es único. No hay otro u otra como usted. No lo hay. Es único. Y no se va a repetir. Único e irrepetible. ¿Sí se ha fijado en eso entonces? Es especial. Es especial. Y para Dios valemos mucho. No se imagina cuánto le importa a usted a Dios. Por su grande misericordia, por la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo pagó un alto precio por usted y por mí. Y tiene los brazos abiertos para usted y para mí. Y no, lo ideal sería no es para cuando lo necesitemos, porque el tener al Señor en nuestro corazón, ya que hemos sido perdonados y limpiados, y nos ha dado la salvación. Y no solo eso, su Espíritu Santo viene a su vida, el Señor está con usted. Entonces ya nosotros vivimos cada día con el Señor en nuestra vida, con una relación muy estrecha, especial. No es como algo de lejos, o algo que tenemos allí para cuando lo necesitamos lo tomamos y luego lo dejamos. No, ya en el Señor tenemos una nueva vida, una forma de vivir día con día. Y ya lo que hacíamos antes, que nos perjudicaba a nosotros, lo entendemos y Dios nos fortalece para que podamos decir, yo antes hacía esto o aquello, ahora ya no lo voy a hacer, porque hay alguien que me ama, que me perdonó, que me dio una oportunidad única por su misericordia. Y ahora yo quiero que Él viva conmigo y cada día yo quiero vivir con Él. Es una forma de vida, pero es una forma excelente y maravillosa. Dijeran en las escuelas, esto es ganar, ganar. Yo le invito para que usted crea en Dios y vea que cada día la misericordia de Dios es abundante. Dice la palabra de Dios, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias sobre nosotros. Y del texto de Romanos 6:23, yo solamente les dije una parte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte de ese versículo 23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús como un regalo grande de parte de Dios y único.
Y permítanme decirles, a veces pensamos que lo que recibimos de Dios es porque lo merecemos. Pero lo que recibimos de Dios, bueno, no merecemos nada de parte de Dios. No merecemos nada. ¿Podemos compararnos con Dios? Ni hormiguitas somos. Conforme a la gracia, grande gracia de Dios y el poder de Dios y la presencia de Dios. ¿Quiénes somos para poder estar delante de Dios? Aunque fueran los hombres más ricos del mundo, los hombres más inteligentes, las personas más capaces, ¿cuánto dura nuestra vida? 80, 90 años. Y pasamos al olvido. Y sin Cristo vamos a tener una condenación eterna, una muerte eterna. Pero con Cristo, y Él no es excepción de personas, nos ama a todos, tenemos vida eterna. Y sobre todo, cuando Él viene a su vida y a mi vida, porque somos perdonados, porque pedimos perdón a Dios y somos perdonados, tenemos su gozo y su paz. Su misericordia con nosotros es de manera abundante cada día. Así es que yo le invito para que abra su corazón al Señor y vea que la misericordia de Dios es maravillosa, es abundante, de muchas maneras. Mucho bien de parte de Dios, mucha bendición de parte de Dios para su vida, porque nos ama a nosotros, como ya le dije. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu misericordia a cada uno de nosotros. Señor, aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Y está abierto a ti, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el que cambia las vidas y los corazones y vienes a nuestra vida, vienes a nosotros. Señor, y por tu misericordia nos das vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias, Señor Jesús, porque estás aquí en nuestra vida, conduciéndonos, bendiciéndonos abundantemente, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos, Señor, tu bendición es abundante. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre de misericordias, te bendecimos. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un gusto saludarle por este medio. Bendiciones.